o sea, no hacemos un circo, somos investigadores. Claro. Y sí, y creo que en esa sinfonía decía agua. Claro, te cuento por qué. Era una costumbre antigua en Lima, en todos los cabildos de Lima, a los saqueadores, a los violadores y los asesinos, los ponían en unas jaulas y los colgaban de los torreones de las iglesias y literalmente morían deshidratados pidiendo agua. Entonces nosotros pasábamos y escuchábamos así como el murmullo del viento, ¿no? Pero escondido había este mensaje. Entonces uno de los miembros del equipo, que es mi hijo Félix, que es el que se dedica a todo lo que es la investigación del audio, comienza minuto por minuto a ver estos sonidos. Y es muy interesante porque a veces, por ejemplo, ocurre de que escuchas una voz, pero al momento de aclararla te das cuenta de que, por ejemplo, es el eco de una vendedora de café que está montada en una esquina. Claro, pero acá no hay ni modo porque saben. Pero aquí definitivamente lo que dicen es agua, y el sonido se puede ver con un aparato que se llama sonómetro. El origen del sonido es en ese punto. Y determinantemente lo que piden es agua. Una consulta, cuando una familia desesperada los llama porque de verdad es inhabitable su hogar y es porque hay presencia de fantasma, ¿cómo logran hacer de que el fantasma entienda de que ha fallecido y que tiene que llegar y tiene que ir a la luz? Es que las situaciones son distintas, son muy diversas. Tenemos, por ejemplo, algunos casos muy interesantes. Hicimos con RPP un caso, por ejemplo, en vivo. Mientras se transmitía el programa, fuimos acompañados por uno de los productores y algunos periodistas de RPP, Lugo Ruiz Meoño, ¿no? Que demostró que tiene mucho temple. Era una casa que habían abandonado por muchísimos años, porque los miembros de la casa estaban aterrados. O sea, ellos ya habían dejado su casa y habían ido, la familia se había desintegrado. Unos vivían con una tía, otros con un primo, etc. Teniendo una casa propia, hermosa, de material noble, en una esquina, el temor, el miedo era tanto, la presión era tanta, que tuvieron que dejar su casa. Y entonces hicimos este trabajo en vivo, y la gente que los escuchaba oraba con nosotros en simultáneo, y fue gracias a toda esa fuerza que fue fácil limpiar esta casa, relativamente fácil. Tuvimos que hacer es un ritual que se desarrolla, en el cual nosotros logramos establecer un vínculo de comunicación con esta entidad y hacerle entender, pues, de que tiene que buscar la luz, ¿no? Que tiene que retirarse, que nada que haga va a cambiar las cosas. El caso en particular era una casa donde una chica había dado a luz, era primeriza, y entonces tenía que levantarse y cuidar al bebé todas las noches, se veía llorar en la madrugada, etc. Y esta chica pues no contaba con el apoyo de su madre o alguien que la apoyara, ella solita. Y entonces se queda dormida, y cuando se despierta se da cuenta de que ha ahogado con su seno a la criatura. La desesperación de ella fue tan grande que se colgó. Después de que ella se suicidó, hubieron una serie de casos repetitivos, ¿no? Un muchacho que era un nadador excelso en la misma casa y que practicaba canotaje, se ahoga en la tinta. El protocolo de necropsia no mostraba ninguna herida en el cráneo, o sea, no había un golpe, algo. Imagínate que un gran nadador se ahoga en una tinta. Y cosas así, ¿no? Entonces la casa se convirtió realmente en un pozo de almas. Entonces, los fantasmas no son peligrosos. Mira, la verdad es que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Como se dice. Sabes, la mayoría de las veces los accidentes ocurren por ataques de pánico que pueden producir desde un ataque cardíaco o simplemente un paro respiratorio, o porque la gente tiene tanto pánico que sale corriendo y se golpea, se cae, se corta, se lastima. Pero también hay casos donde, digamos, estas entidades atormentan consecutivamente durante mucho tiempo a una persona, sobre todo a jóvenes, a niños, y no nos dejan dormir. Los niños somos sensibles. Claro, y además están aterrados durante toda la noche. Entonces no duermen y es como que comienzan a morir las neuronas. Se van estupidizando porque el desgaste es tanto que literalmente van perdiendo neuronas hasta que se hacen tan fáciles, tan vulnerables, que en algunos casos pueden llegar a ser poseídos. Cuando son poseídos estamos hablando de espíritus muy antiguos que han acumulado un gran índice de maldad y que pueden ser inclusive a veces violentos. Pero ellos no tienen fuerza para mover los objetos
porque ellos no tienen un cuerpo físico. Claro. Cuando establecen un contacto contigo, utilizan tu propia energía y hacen una psicocinética, entonces arrojan los objetos utilizando la fuerza de cada entidad. Por lo general, en los primeros momentos, en los momentos más cercanos a la muerte, sus exposiciones son mucho más sensibles, más fáciles de notar, y conforme va pasando el tiempo, esta capacidad languidece, es más difícil que se note su presencia. Entonces en ese momento ya recién optan por buscar la luz. Una consulta, ¿qué es lo que es mentira cuando salen las películas y qué es verdad? Porque las películas todo el mundo ha visto que siempre se juntan los medios y dice toca 3 veces estás aquí o apaga las luces. ¿Es verdad eso o...? Mira, nosotros en el Perú estamos acostumbrados a un montón de casos en que vemos a colegiales, adolescentes, inclusive a adultos vivir experiencias muy desagradables, porque se juntan un día, están aburridos y deciden hacer una sesión de espiritismo y termina siendo simplemente una cháchara histriónica donde le tomas el pelo a los amigos y al final, sin haberlo notado, invocan la presencia de alguien que está ávido de tener con quien comunicarse y se queda en la casa, y es ahí donde todos los esquemas se rompen y comienzan los problemas. Inclusive hay el famoso juego La Ouija de Parker Brothers, que se puede encontrar entre 10 y 30 dólares en tiendas, ¿no? Menos, ¿sabes? Y no es un juego. Hay que tener cuidado con eso, porque es tan simple como decir, si yo y tú nos ponemos a jugar las pulsadas, que sea más fácil decir Una pregunta, exactamente cómo funciona esa lógica de los espíritus cuando uno hace la Ouija. ¿Viene, digamos, por aspecto territorial el más fuerte o no hay espacio físico para los espíritus? nosotros vivimos en el mismo lugar que ellos, solo que en diferentes planos. O sea, si te pones a pensar, estamos hoy en día aquí en mi oficina, pero ¿te imaginas cuánta gente habrá vivido 100 años atrás en esta misma zona? 200 años, 300, 400, 500 años atrás. ¿Te imaginas cuánta gente ha muerto atropellada caminando por esta calle, o se cayó, o le dio un paro cardíaco, o en un pleito, o en una riña, o por una bala perdida? Mira, el otro día estaba haciendo un recuento. Tú sabes que hubo un accidente, se cayó un poste, y el poste cuando cayó mató a un hombre y a 2 niñas. Y aquí en la esquina ha habido cantidad de choques donde han habido muertos. En el banco ha habido asaltos donde también ha habido decesos. Y han habido riñas donde también han habido deudos. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay mucha gente que puede estar en condición de estar penando, de ser un fantasma. Y nada, pues, de pronto, a veces, bajo ciertos estados especiales de sensibilidad, tus sentidos se agudizan. Imagínate de que nunca en tu vida has visto nada, pero de pronto peleaste con tu enamorada y estás súper deprimido. Y en ese estado de depresión, eres capaz de pronto de sentir lo que no podías sentir antes. O de pronto acabas de perder un deudo y eso te sensibiliza. Y en ese estado de esa ansiedad, eres capaz de percibir lo que no podías percibir antes. O de repente, estás teniendo un vuelo por una sobredosis de drogas, como les pasa a los muchachos de ahora, y comienzan a alucinar o de pronto a ver lo que no podían ver en condiciones normales, pero con los estados de la droga sí. Y por último, son los hombres de prensa los que muchas veces, haciendo su trabajo rutinario de investigación, logran fotos excepcionales. A mí me ha pasado que ha venido un reportero gráfico muy conocido y me muestra unas fotos de una tragedia en la que cayó un avión. Están apilados los cadáveres, están tomando las fotos para los medios, y en ese momento ve una imagen semi-transparente que es exactamente igual al hombre que está postrado muerto. La forma que tienen ellos de ver y apreciar las cosas ya es diferente. Cuando se te abren los sentidos es distinto. Lo que pasa es que yo, antes de que me pasara esto, ya tenía muchos años dedicándome a esto. O sea, eran de toda la vida, desde que era niño. Cada vez que podía juntar plata me compraba un libro paranormal.
Un saludo para los amigos de la revista Cliché y espero que todos colaboren con apoyar esta iniciativa de gente joven, muy inteligente, muy entusiasta. Y nada, pues simplemente recordarles que la muerte es parte de la vida y que la muerte no es el fin, sino es un nuevo comienzo. El libro de los muertos dice: hoy la muerte es para mí como un vaso de agua fresca en la boca del sediento. Hoy la muerte es para mí como el oasis que espera al caminante tras una larga jornada por el desierto. Hoy la muerte es para mí acostarme gusano y levantarme mariposa.